Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos nosotros, como siempre, todos los domingos reflexionando sobre la palabra de Dios. La Iglesia, de una manera pedagógica, cada domingo, que nos ayuda a reflexionar durante toda la semana, nos invita a hacer un camino de santidad. Hoy, queridos amigos, en este 15º domingo del tiempo ordinario, estamos en este domingo 13 de julio, tenemos el libro del Deuteronomio, capítulo 30, del 9 al 14. Moisés habló al pueblo diciendo: El Señor tu Dios te dará abundante prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tus entrañas, en las crías de tu ganado y en los productos de tu suelo. Porque el Señor volverá a complacerte en tu prosperidad como antes se había complacido en la prosperidad de tus padres. Todo esto te sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor tu Dios y observado sus mandamientos y sus leyes, que están escritas en este libro de la ley, después de haberte convertido al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mandamiento que hoy te prescribo no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? Ni tampoco está más allá del mar para que digas: ¿quién cruzará por nosotros a la otra orilla y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? No, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la practiques. Queridos hermanos, qué hermosa esta palabra de Dios, libro del Deuteronomio. Esta es la teología del deuteronomista, le decimos así nosotros, ¿verdad? Los grandes estudiosos lo llaman la escuela deuteronomista, la historia deuteronomista, Deuteronomos, segunda ley. Hamba ella le la segunda ley, si yo que cuelas allá huereco, porque la primera ley ya pomandan la enmienda. Hamba ella pota la enmienda a esta constitución de la palabra de Dios, porque quiere decir que da ya popona y teran nañantende pona y ginara peñan de yara yerureva y cueñan debe en esa primera ley. Porque si hay una segunda ley, deuteros, nomos, segunda ley, quiere decir, queridos hermanos, que o nañas endusei, la ñan de yara y añande, o si no, ñañen botabe. Y para que no haya malentendido, entonces ñan de yara, esta escuela, ¿verdad?, que reflexiona y entiende cuál es el palpitar, el corazón, el camino, la intencionalidad del hombre de cada uno de nosotros. Entonces, oña adelantañan de bueno, ya que anda pella, pues anda pella poseína, amo y ponata meme, amo esa caponata meme, hay ponata meme, va, ella para la pella pona, porque tengo una pentendeya, te da una pentendeseya la oye, bebé. Esto me hace recordar, queridos hermanos, cuando algunas veces, ¿verdad?, uno te llama a su casa, sobre todo son las esposas, ¿verdad?, muchas veces las que llaman, ¿verdad?, por favor, padre, si puede venir. La semana ando civil tu pau, la semana ando civil mi sahabe, la semana pea que amó a la semana y caú, la semana, siempre un poco en la familia. Incluso algunos me dicen, oregoro ro caiguaya, ro guapu, o por lo menos durante un tiempo, ro guapuro es chalan de programa, y la ñan de yarañe dominical. Pero apenas la semana ando ese hace de más, porque
Eres yo pues te di muchas veces areñela o capuare que esto de aquello a la semana, pero ya no entonces ve, mae. Entonces yo me un berrín, te vamos a morir, pero al final, oye, tú llevas un berrín. Bueno, ¿por qué? Porque justamente la primera ley es aquella que nosotros escuchamos de parte de Dios. Ya hay cuapona y nada, esta pepa la ya pona, pero ñañembo está vete. Vea la famoso ñembo. Vea la ñan de cultura, Gina. Esta es entonces una reflexión que podemos mirar desde un aspecto antropológico, queridos amigos. Antropológico, dice Gina, este ordenamiento de el pensar nuestro. Va ella bañande la ñamaña, calculaña, gendujo, pimba, eva la ñaña mindu, ua, hamba, eva la ya er. No, peña erei, pega tu herende. Pega y ponala, y es porque pega con cierto y te, y que tu eres vea. Otra vez que tú dices, cierto, y te la ella así, te coteañe, pero no a cambiar a mí. A pesar. Cada uno orecobe tiene esa percusión. Peña que te veo hoy, ¿verdad? Aquí, en la inteligencia, porque la inteligencia pues es para discernir. De discernir, anderí, cuá, jaerea, moto para la guatana. Justamente, queridos amigos, el libro del Deuteronomio, aquí, capítulo 30, lo que viene a continuación, del versículo 15 en adelante, después va a continuar, porque a es justo al versículo 14, de te pongo entonces ante dos caminos, dos tapen de greco, que es el bien y que es el mal, pero donde decida será se jaepa mande va eva la jayanande handeco angala de tomata la decisión ahorita se a continuarse estoy coge la cabura poto y coge la marido infiel estoy coge la ororei estoy coge y entonces qué cosa da sella la misa jave noñe organiza ya oíla y vida de llevar y así sucesivamente. Apenas la teología ñambojera teología deuteronomista, porque la segunda ley, segunda oportunidad, nemoñe ponanio, hei ponan de peise goñan de ya pona, de gente más imagina, de gente más dependente, de la ya pota la oye de yara. Y por eso dice Moisés que le está hablando al pueblo y le está dando el consejo. Mira que el Señor tu Dios, dice, te va a dar abundante prosperidad en todas tus empresas, pero en ahí la condición. ¿Cuándo vas a tener esa prosperidad en tu vida, en tu empresa, el fruto de tus entrañas, en todo lo que significa entonces tu propia vida? Todo esto te sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor tu Dios y observado sus mandamientos y sus leyes. Y a subrayar que no veas yo que fuera. Porque algunas veces, ñande ya sapucaya ya es, sí, porque el Señor, mira que el Señor nos prometió, el Señor siempre dijo que nos dará abundante prosperidad. Todos nos quedamos ahí. Todo ya pues, vea la famosa predicación de la secta protestante. Pero sin embargo, esta segunda parte, normalmente ñande ya predica sí. Todo esto sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor. Upea que dice allá, depende curusú, upine lo moari areguatalle para luchar contra el vicio, luchar contra todo aquello que nos deja fuera de un compromiso con nuestra propia vida, con nuestra propia familia, con nuestra propia iglesia, con nuestra propia capilla, con nuestra propia sociedad y con nuestra propia nación. La peandere ya no sé yo qué fuera, ya no. Entonces es imposible. Después de haberte convertido al Señor con Dios, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Todo tu corazón y toda tu alma. Quiere decir que eres muy bastián de ayanar y yapona jaereana, yanti yara pela de ello voy a hacer a pedazo ya posee. Este mandamiento que hoy te prescribo no es superior a tus fuerzas. ¿A que vea? Y por eso después dice, ustedes no pueden decir quién subirá por nosotros al cielo y traerá hasta aquí de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica. No. Ni quién va a decir tenemos que pasar al otro lado del mar para traer los mandamientos y las leyes del Señor. No. La palabra del Señor está muy cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, para que tú la practiques. Añandiga tuya es. La palabra de Dios te llega a través de tu celular y a tu ya.
a través de Yarañe, con el programa con An, a través de tu capilla, a través de tu esposa, de tus hijos, donde sea heredia. La palabra de Dios hoy está tan diseminada por todas partes. Depende de nosotros que escuchemos al Señor y que la pongamos en práctica. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Desde Ñandeyarañe, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñandeyarañe, comunicando la fe, uniendo corazones. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto, escúchame conforme a tu clemencia. Dios fiel en el socorro, escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Mírame enfermo y afligido, defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Escúchame, Señor, porque eres bueno.
escúchame, Señor, porque eres bueno. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros en este domingo 13 de julio, 15º domingo del tiempo ordinario. La carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo, porque Dios quiso que en Él recibiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Queridos amigos, esta hermosa carta que está escribiendo Pablo a los cristianos de Colosas. Fíjense, este es ciertamente un himno muy antiguo, uno de los primeros himnos, pero donde encontramos el resumen de nuestra historia de la salvación. En la liturgia de las primeras comunidades cristianas, ellos reflexionaban sobre esto, queridos hermanos. Lo que ellos creían es la fe, pero sobre todo lo que ellos celebraban. Celebrar la fe significa ponerlo en práctica, dice. Y entonces, en primer lugar, que nos dice que Cristo Jesús es imagen del Dios invisible. Misión. Hemos hablado el domingo anterior, ¿verdad?, sobre esta misión tan grande de Dios para con nosotros, el Dios Hijo. Misio ya enviado. Quiere decir que tenemos una misión y tenemos una gran autoridad porque ¿pero para qué? Y justamente lo que dijo al final Pablo aquí en esta carta, lleva a los cristianos de Colosas, dice, Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo. Queridos amigos, reconciliar, conciliar nuevamente, volver nuevamente a la idea, ¿verdad?, o a la propuesta, o al objetivo inicial de Dios para con el hombre. Ñandego, entonces, la Yahweh, el pecado, fuimos nosotros, el Adán, el hombre, el humus, la humanidad. Ñande Yahweh, entonces, la Ñande comunidad, la iba a ir. Y entonces, si viene con una misión, quiere decir
que aquí vamos a enfocarnos y vamos a centrar nuestra mirada en Cristo Jesús. Esto puede es el aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador. Esto puede es aceptar y mirar la misión de Dios que se encarna, Navidad, entra en nuestra historia, encarnación, y camina con nosotros en el día a día. Pero para que nosotros, decíamos nosotros con los padres de la iglesia, seamos los otros Cristos ahora. Quiere decir que lleva Yahueruta veñan de Yara, veñan de Recobebe. Vamos a tener que encarnar papá, mamá, gobernante, herea, profesor, educador, todo lo que estamos al frente de una comunidad, sea una comunidad pequeña, sea una comunidad grande, todos tenemos una misión tan grande. Y por eso dice, Cristo es siempre la imagen de Dios Padre. Nosotros aquí ya reflexionando y poniendo en práctica nuestra propia vida podemos decir que nosotros, si somos imagen de Dios, quiere decir que nosotros tenemos que poner también como imagen de Dios Padre la vida de Dios ofrecida a nuestra comunidad. Ñanderejeru pidea lleva peñan de Yara, imagen, lo que es Dios. Las cualidades y las riquezas de Dios se tienen que para la humanidad, para la comunidad. Por eso, queridos hermanos, cuando nosotros hablamos de imagen de Dios, Génesis capítulo 1, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La primera imagen es luego la imagen de este verbo que nos indica de que Dios es comunidad. Hagamos. El hagamos quiere decir el Elohim, dioses, pero dioses no porque es una pluralidad de dioses, es decir, un politeísmo, no son muchos dioses, sino que es un solo Dios, pero con la cualidad y la característica entonces de una comunidad. Comunidad, ¿por qué, queridos hermanos? Porque nos está hablando a nosotros que estamos en relación con los demás. Y si nosotros somos imagen, Cristo Jesús mismo es la imagen de Dios invisible, pero a través de Jesucristo ñande Yahesha. Y ahora nosotros que somos los otros Cristos, ñande ñamoita y upebe, añangarecota maela ñangarecota ñande, y de nuestra comunidad, ñangarecota la ñandera pichare, va ere la ñandela yeico ñondie, y todos dependemos unos de los otros, queridos hermanos. Si nosotros estamos bien, si yo como papá estoy bien y transmito la verdad, transmito el amor, transmito la caridad, si yo como mamá verdaderamente vivo las cualidades de la maternidad, si yo como hijo también me comporto, miro, veo, soy capaz de vivir y de aceptar, de vivir y caminar y trabajar en una comunidad, ya bebé, te dañan de eso, ya bebé, te dañan, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a entender que nosotros estamos al servicio de los demás. Después eso vendrá como consecuencia, ¿verdad? Y el Evangelio siempre nos va a insistir y nos va a decir que por lo tanto, por ende, ya ñande, ñande yagüero guatana, los principios y los valores de la comunidad, los valores de una sociedad que se preocupa de su hermano, que se preocupa del bienestar de todos, queridos hermanos. Jesús es imagen del Dios invisible. Y Catú Pecha ñande, si nosotros somos los alter Christi, ñande a ella yella cuaya, nosotros, cada uno de nosotros, mi familia, es imagen de quién? De Dios invisible. Va y se vea. Quiere decir que en deroga pube, quiere decir que en dereco beben de ella cataina, mabe la ella cata, al Dios invisible. Él es invisible, pero a través de Dios, a través de vos, Dios se hace visible, se encarna, y catuya poco, y catuya ella, y catuya fotografía ya es. ¿Por qué? Y porque se hace presente en nuestra vida, en nuestra sociedad. Él, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Y lo que nosotros le llamamos el cielo, quiere decir los valores de Dios. Los valores, las virtudes, las características que Dios vive. Inteligencia, libertad, voluntad, capacidad de amar. Los valores de Dios, los valores
del Señor es lo que nosotros, tanto en el cielo como ahora en la tierra, los seres visibles y los invisibles. Ahora entonces, queridos amigos, todos que están mirando, entendiendo que la fuerza de Dios es la que actúa en medio de la comunidad. Y por lo tanto, queridos amigos, Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Y la iglesia quiere decir justamente la comunidad. Entonces, mira que Él es la cabeza. La ñande y gatujanguaisa, la yaico la comunidad, la yayojajuja, la yayapoponajangua, las cosas, tenemos que tenerle a Dios como cabeza. Si nosotros, queridos amigos, no le tenemos a Dios en nuestra comunidad, no le tenemos a Dios en nuestra sociedad, no le tenemos a Dios en nuestra vida, y entonces la yaewauta, ¿verdad? Que estaremos mejor. La yaetauea. ¿Por qué? Y porque los valores, las virtudes, el bien que podemos hacer, el reino de Dios que vamos a construir, solamente se construye desde Dios. Todo lo demás, como dice el Evangelio, proviene del maligno. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe Dominical. Estamos en este domingo 13 de julio, 15º domingo del tiempo ordinario. Ani que Yandi Yaraiti, tiempo ordinario y Zeina, el tiempo de todos los días, el tiempo cotidiano. Ya iré todo el tiempo de Navidad, tiempo fuerte. Todo el tiempo de la Pascua, tiempo fuerte. Son los dos grandes misterios, la resurrección y la encarnación, los dos grandes misterios que nos ayudan a nosotros ahora a entender que estos misterios revelados por Dios, hoy, ¿qué lleva? Hoy, coñan en día, el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, quiere decir que hoy nosotros, los alter Christi, tenemos que ponerlo en práctica. Añadiendo entonces coñan de Yarañe, desde el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, del 25 al 37. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montadura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Queridos amigos, así como termina el Evangelio, es lo que tendría que quedar, ¿verdad?, de nuestro corazón hoy. Estamos ya en este domingo 13 de julio, 15º domingo del tiempo ordinario. Ve tú, y procede de la misma manera. Ella, penderes en duda, ese samaritano. Queridos amigos, la cuestión del samaritano también es muy interesante aquí, porque el samaritano es enemigo del judío. Hamala Weyahina dice, esta es una parábola, ciertamente un cuento que está haciendo Jesús. Oweyin, Jerusalén está a 912 metros de altura, Oweyina, hacia Jericó, hacia el Mar Muerto, 400 metros bajo el nivel del mar. O sea que llévate 1200 metros más o menos la Oweyina, llevamos TV. En 25 kilómetros se hace eso. Japembriterubia lleva Tapembriterbi se encuentra este lugar. Yo estuve viviendo ahí 10 años, por lo tanto está en este lugar del desierto. Es muy interesante, ¿verdad? Es un lugar que justamente la tierra es toda roja y esa parte, ¿verdad? Y entonces, para ubicar ese lugar, ¿verdad?, como el lugar del samaritano, porque es una parábola, es un cuento, ¿verdad?, pero lo ubican ahí. Justamente lo ponen porque dice, esa tierra era colorada, era la tambabe, porque dice, hubo muchos asesinatos, muchos ladrones que estaban ahí, y los que pasaban, los yucayos y calles, entonces la de tanta sangre derramada. Bueno, esa es una forma de decir simplemente, queridos amigos, para ubicar también ahí esta parábola, este cuento. El samaritano era contrario totalmente. Esto ya estamos hablando del tiempo de la división del reino, 931 a.C., la famosa división del reino del norte y del reino del sur. Jeroboam por el norte, Roboam por el sur. Bueno, y así continúa esta historia
Después Samaria desaparece en el 721 con la invasión de los asirios. Bueno, y desde ese momento ellos quedan con este nombre samaritanos, porque en la guerra, pues, la forma de actuar los imperios era llevarle a todos los hombres para la guerra o les llevaba a otro lugar. Les llevaba, les exiliaba y le dejaban solamente a las mujeres. Otros arrieros, entonces, aquí estaba el problema. Los samaritanos ya no son raza pura, ya no son del pueblo elegido. Esa pues era la realidad. Los judíos, nosotros somos raza pura. Ustedes son samaritanos, de Samaria, pero ustedes ya no son puros porque tienen mezcla con otra sangre. Bueno, toda esta es una historia muy interesante que tenemos que conocer, tenemos que estudiar, queridos amigos, pero por eso había esta gran rivalidad. Y justamente dice que viene un judío y cuando pasa por ahí, por el desierto, estos bandidos le agarran, le apalean y le dejan medio muerto. Veo tres personajes. Viene primero ahí el que pasa casualmente, dice, bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. No ven ahí, a ver, hermano, a ver, judío. ¿Por qué, queridos amigos? Aquí en realidad, pero ¿sabes qué es lo que está criticando Jesús? Es la ritualidad. Porque si el sacerdote le tocaba a ese que estaba todo ensangrentado, él ya no podía ir a Jerusalén. ¿Para qué? Para hacer su rito de purificación. ¿Entendiste? Su rito, el servicio que tenía que hacer en el templo. Entonces prefiero el rito en vez de ayudar a mi hermano que está ahí caído, medio muerto. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió también su camino, la misma cosa. Para el levita, que tenía que ser el ayudante, algo estilo sacristán, estilo monaguillo, la levita, ¿verdad? Que está en camino, ¿verdad? Que ayudaban en el templo. Si él tocaba sangre, si él le tocaba a esa persona, quedaba impuro. Diga tú, Moaima, hola Jerusalén, oye, pola y servicio. Entonces, la crítica de Jesús aquí es a la ritualidad. Tantas veces nosotros somos capaces, ya a la tupaope, ya a pea, ya a mo, etc. Pero después seguimos siendo ladrones en nuestro país. Y tenemos ya esa mentalidad. La anden de ella aprovecha que ellos de alguno. Ella aprovecha que porque oye, me de oportunidades y de a que pean de amigos y nada, pea con me tu chao mandaina. Ella aprovecha que. Eso, queridos amigos, pecado mortal. Porque después nosotros decimos, bueno, nosotros somos como este sacerdote, como este levita. Que después decimos, no, se paren de poco como hay, porque si no me voy a volver impuro. Y sin embargo, estamos tocando. O sea, estamos robando o estamos siendo infieles en nuestra misma familia, en nuestra misma vida cristiana. O somos acomodados y no queremos luchar por el bien de nuestra comunidad o por hacer que nuestra familia, nuestro país, nuestra capilla, nuestra parroquia funcione mejor. Es decir, que exista entre nosotros el reino de los cielos. ¿Entienden, queridos hermanos? Upea inala sacerdote o maña o mironea, pero no toca porque en su cabecita tiene no. La ritualidad es más importante hacia Haramo a servir. Al apocoro cojuguere, entonces me quedo impuro. Levita, la misma cosa. ¿Quién es el que le va a ayudar? Justamente ese que los judíos le llamaban, estos son impuros porque estos ya no son puros de raza, con haya samaritano, imagina. Pero sin embargo se dan cuenta, queridos hermanos, cuando Jesús le pregunta al final, ¿cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? Menos mal que entendé la parábola. Este sacerdote dice, el que tuvo compasión de él. El que tuvo compasión de él. Queridos hermanos, esto es lo que después, esto se usa en Lucas, se va a repetir en San Mateo, pero de otra manera. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Pero no es solamente porque le diste comida o le diste un vaso de agua, sino que porque te diste cuenta que ese indígena, vos le llevaste y le empujaste a la pobreza. Ese chico de la calle, vos le empujaste y le llevaste a que esté ahí limpiando parabrisas.
ese vendedor que está en cada semáforo procurando vender un poco de banana, un poco de fruta. Vos le llevaste en tu sociedad porque fuiste capaz simplemente de darte vuelta de mañana. Ay, chiñaga, inagoa. Upe bebé. No estamos comulgando con el Señor. Aquí nos pide algo más. Opeare con el evangelio este día, opae ñande yara, ve y procede tú de la misma manera. Quiere decir, queridos hermanos, que ya calcula por este día el evangelio y añade el buen samaritano, decimos. Es decir, ese que parecía que no tenía nada que ver, que era impuro a los ojos de los demás. Sin embargo, upea o yapo peñan de yara o hipotá jinagüe. Añade muchas veces ñaimo haya yapo peñan de yara o hipotá solamente porque nos quedamos en una ritualidad. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este bloque que nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde. Muchas veces he recibido las preguntas sobre quién es, algunos dicen quién es el buen samaritano, ¿verdad? Otros te preguntan directamente qué significa samaritano. Me oye, ¿cuál es la historia, verdad? Para poder entender de dónde viene y por qué tantas veces aparece en el Evangelio samaritano. Los 10 leprosos vienen, son curados y el único que vuelve es el samaritano a agradecerle al Señor. San Juan capítulo 4, la misma cosa lleva. Jesús mismo se va a Samaria, entra ahí en el pozo de Jacob y después dice es una samaritana, ¿verdad? La samaritana. Y así tenemos, ¿verdad?
el samaritano. Y lo que hoy escuchamos en el Evangelio nos decía el buen samaritano. El sacerdote, levita, basado, llevoleando, ya pues va. Sin embargo, ese samaritano es el que después va a tener compasión, dice. Y por eso Jesús le dice, vete y haz tú lo mismo, como este samaritano. Ay, Jesús mío, como este samaritano. Ahí con la enseñan de llana, ¿verdad? Que le diga eso a un judío. Bueno, vamos entonces primero con la palabra. Dice la samaritano. Proviene el hebreo, shonroni, ¿verdad? Shonroni. Vea la, o sea, ¿qué significa el habitante de Samaria? Shonroni. En griego se traduce como samarites. Samarites, que aparece en el Nuevo Testamento, sobre todo en el Evangelio, como decíamos, de San Lucas. Este día de Yaleina Grupea, para reflexionar en este bloque, ¿verdad? Sobre esta palabrita, samaritano. Pero un samaritano que iba de camino, dice. Entonces, la raíz, queridos amigos, viene del shomer. Shomer era justamente el centinela. Shomer es el que mira. Doña Tendejna, vea la shomer. El que estaba sobre la muralla, como el soldado, el vigilante, vea la shomer. Y bueno, el que guarda, el que vigila, lo cual en su origen tenía una connotación muy positiva. Muy positiva. Y claro, el centinela, vea Doña Tendejna, atendía la ciudad. Tenía una responsabilidad muy grande y por lo tanto muy positiva. Porque Peacoña tendría son las murallas en Grecoina. Si viene el enemigo, trompeta, lo que sea, avisar al pueblo, jaque o el enemigo, peña tendé, peña preparar. Bueno, en nuestro contexto, para entender un poco lo que es el samaritano, recordemos primero la ciudad de Samaria. Esta ciudad fue originalmente la capital del Reino del Norte, decíamos al inicio, la división del reino. 931, Jeroboam por una parte, que se había sublevado luego ya, y se fue a Egipto, ¿verdad? Y después Roboam, hijo de Salomón. Cuando Roboam sube al gobierno, cuando muere su padre Salomón, entonces comenzarán los problemas, la división del reino tras la muerte de Salomón. Y entonces, en el 721 a.C., queridos amigos, este reino fue conquistado por Asiria. 931 división, 721. Entonces, 31, 21. Entonces, 110 años. No, 210 años. 800, 700. Entonces, 110 años peala hoy Covea como reino del norte. 210 años. Y, sin embargo, el reino del sur continuará. La capital será siempre Jerusalén para el reino del sur. Y Samaria fue para el reino del norte. Sobre todo después cuando le hace capital Omri, uno de los reyes, ¿verdad? Que le hace a Samaria como capital del reino. Y así, Samaria había deportado a todos los habitantes de Samaria, a los varones. Y había traído ¿a quién? A pueblos, o sea, a otros hombres de otros pueblos, y entonces hizo la mezcla allí con estas mujeres y por lo tanto para ellos ya no eran de pura sangre. Y así está el famoso sincretismo religioso que los judíos del sur desprecian, es decir, los del reino del sur le desprecian ahora a los del reino del norte porque hubo un sincretismo, una mezcla. De nuestra propia raza. Ustedes ya no son puros. Ustedes ya son una mezcla, un sincretismo de todas las otras naciones. Por lo tanto, hereje, mestizo espiritual. Entonces, por hereje. Eso ya tenemos que tener en cuenta, queridos amigos, la Yikwa muy bobina, esta palabra y este desprecio después que ellos van a tener con los samaritanos. Incluso Jesús después dice que cuando van con sus discípulos, estaban bajando de Nazaret hoy hacia Jerusalén, querían entrar en Samaria a descansar. Y ahí es donde los samaritanos no le recibieron a Jesús ni a su grupo. Y ahí es donde los boanerges, ellos dicen, Santiago y Juan dicen, Señor, ¿por qué no hacemos echar fuego, rayo sobre esta ciudad? Y Yucapago,
Jesús le dice, no, tranquilo, tranquilo. Se da la vuelta y sigue en su camino. Bueno, ese es otro pasaje también con respecto a los samaritanos. Ahora, en tiempos de Jesús, ellos seguían, ¿verdad?, adorando porque tenían una mezcla en el monte Garitzim. Hasta ahora, queridos amigos, ahí hay unos restos muy interesantes del templo de aquel tiempo de Garitzim, que no es en Jerusalén. Y ellos rechazaban también, queridos amigos, todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el Pentateuco. Excepto el Pentateuco. Ellos solamente aceptan los 5 libros, los 5 primeros, que sería la Torá, ¿verdad? Incluso nosotros visitamos ahí a uno de los que ellos dicen que nosotros somos, ¿verdad?, descendientes de todo este grupo. Como siempre, todos dicen nosotros somos los verdaderos, con los 5 libros, y solamente eso. Los otros, dicen, ya fueron agregando a los profetas, libros sapienciales, etc. Pero les puedo decir, queridos amigos, que os falta el estudio teológico, os falta el estudio bíblico, bebé. Pero en fin, esta es la situación actual que uno encuentra, ¿verdad?, en estos lugares. Desde un contexto antropológico, la palabra samaritano y toda esta cultura del reino, que fue el reino del norte, nosotros vemos que ellos representaban para la mentalidad judía, sobre todo del siglo I, en que estamos aquí con el cristianismo, era el otro, culturalmente y antropológicamente, como pueblo, como etnia, como nación, el otro, el extranjero, el extraño, el impuro, el despreciable. A que vea. Ya muy ponague con la terminología porque pensaban de ella entender ahí en la ñajenduya ve. La ñandellara siempre compara, o siempre el que sale victorioso y el que hace bien las cosas no es el judío. Malo llevo por el samaritano. El samaritano. Esto también posiblemente del estudio de San Juan del Evangelio podemos entender que posiblemente, ¿saben qué, queridos hermanos? Que muchos de los samaritanos en realidad son los que después formaron las primeras comunidades cristianas. Son los que más aceptaron al cristianismo. Entonces, cuando se escribe el Evangelio, porque los Evangelios se escriben del 65 en adelante, 80, 90, 100, después de Cristo. Y ahí ya existían muchos samaritanos dentro de las comunidades cristianas. Y entonces, al samaritano ya no se le va a llamar ya el otro, el extraño, el despreciable, sino que aquí ya en la comunidad cristiana se le acepta porque ellos verdaderamente entendieron cuál es el mensaje. Por eso que Jesús dice al final, ve también tú y haz lo mismo que este samaritano. Ve samaritano, vea o entender ese mensaje, la llave de Y entonces el escritor sagrado introduce estos elementos porque es un ejemplo de personas que a pesar de ser despreciados por los judíos, a pesar de ser tratados como impuros por los judíos, sin embargo, acuerdo ya por la hiponágina, acuerdo entender la ñande yara o verúa como mensaje. Esto, queridos hermanos, para nosotros es demasiado importante. Porque ese pico ñande ya veré, cuando va ñande porque te ve la ñande ya despreciada, ya espea, ya amor, pean diga tu pao, pea oí, y así sucesivamente, ¿verdad? Y sin embargo, en el fondo, escuchando la palabra de Dios, como decíamos desde esa primera lectura del día de hoy del Deuteronomio, la andera es en uno veseñe ñande el Deuteronomio. Haremos en práctica ciertamente que después, porque pues le está poniendo en práctica lo que escuchó del Evangelio de Jesucristo. Pone en práctica. Y entonces por eso él recibe esa gracia de Dios y recibe la salvación. Upeágolo y salvataina. No es el que dice Señor, 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 o hizo un rito el que se va a salvar, sino que aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Incluso aquel judío, aquel joven que dice, ¿qué tengo que hacer para ganar el reino de Dios? Nambre hoy. Entonces Jesús le dice, los mandamientos, vos apetece en la lista. Y él entonces dice, pero yo, Señor, eso, me dejó, yo ya hice todo eso. Si ya papá, me y sobrado lento, oye. Entonces Jesús, yo pude decir, bueno, entonces
vende todo lo que tienes y luego ven y sígueme. Deja todo. Es decir, lo que vos tenés que procurar es dedicarte totalmente con todo lo que Dios te ha dado, con todas tus cualidades, con toda tu vida. No te quedes simplemente en los ritos. No te quedes simplemente entonces a cumplir más veñan de yarandie. Sino que penderes enduriré veñan de yarañe, con angare següeo, con angandere yapotagina. Ve, y haz tú lo mismo, le decía Jesús justamente. Ve y procede tú de la misma manera. O ya la en el Evangelio de San Lucas. Y entonces, queridos amigos, Jesús, al usar a un samaritano como modelo de compasión y caridad, revierte completamente este esquema cultural de su tiempo. Él toma al marginado, toma al samaritano y lo vuelve ahora el protagonista, atención, protagonista moral. Amba ere ñandeya y purube palabra moral. Esta vez mañandeya explica porque moral significa la moralidad, quiere decir que endere y cua ponas y namba y ponas, va palón y vaya. Pe sacerdote peando yesa cuay, que la ritualidad era una ritualidad, que lo más importante para Jesús y para Dios era el cuidado de tu hermano, el cuidado de tu hermano. Apea ñandeya pana me culpa, entero de te allá, porque este itire ñandeya esa coña de netame allá, da joga ya, ya yareí la indígena cuera, ya yareí humilde y trabajo ya, getoño Juana, monburga lleva Juana a otros países, o Juana en cualquier otro lugar, oye por el cajangua, si quiere triunfar, o si quiere salir adelante. La gloria de Dios es el hombre viviente. Si ese hombre, si esa persona, si ese paraguayo quiere ser el hombre viviente, o Juana, otro tetame, o Juana, le diga a tu jamás, esa no se pone, la para estar mejor. Entonces, queridos hermanos, aveñande, ya mañana, este protagonista moral quiere decir que sabe lo que está bien y sabe lo que está mal. Y yo pienso que todos somos capaces de discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero a ver, socio, Bategoba, ¿ponemos o no ponemos en práctica lo que sabemos, lo que está bien y lo que está mal? El pecado es una cuestión moral, porque vos sabiendo bien que eso es pecado, reyapo, upea dice la moral, upea dice la moralidad. Rey cuaponalo y reyapo upea la pecado, moral. Y entonces, queridos amigos, nosotros tenemos que mirar también alrededor nuestro, ¿verdad? Cuánta maquinación, cuánta corrupción entre nosotros, cuánto desinterés también institucional, ¿verdad? Por el caído, que siguen en sus realidades de pobreza, en sus realidades, ¿verdad? El herido, ese que está ahí, queridos hermanos, en la parábola de hoy nos invita y nos dice el Señor, bueno, te jogena, mopuagena, eupiguen en dari, era hagesue, era hagesue hospital, me lleva, era hagesue a un albergue. Yo digo, a venir la ñan de hospital, pero hoy de joda manera, a ni no valginan de coya lleva. Marambola ya la jata de todos allí. Queridos hermanos, el buen samaritano para nosotros es una gran enseñanza. Algunas veces ese que es impuro, sin embargo, es el que verdaderamente no se deja llegar simplemente por el rito, sino que busca lo esencial y lo fundamental. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, dirá San Mateo. Muy bien, queridos amigos, vamos a pedir esta gracia al Señor. Y allí sabe, allí apoguen a peipona, imitemos estas virtudes del buen samaritano, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe dominical. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.